Leandro Fernández de Moratín fue el mejor autor del teatro del siglo XVIII. Nació en Madrid en 1760 y murió en el 1828 en París. Fue un hombre de familia ilustrada y consagrado a la literatura, hijo del poeta Nicolás Fernández de Moratín. Leandro escribió muchos tipos de obras durante su vida, tanto narrativas, líricas y teatrales, pero destacó por sus 5 comedias, que fueron La defensa de elección de los jóvenes para contraer el matrimonio, El viejo y la niña, El sí, las niñas y el varón, La mojigata, que criticaba la hipocresía y falsa piedad, y La comedia nueva o El café, una ironía contra los dramones que se representaban en su tiempo. Moratín pretendía poner en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendar la verdad y la virtud. En la España del siglo XVIII, los intelectuales empiezan un movimiento que busca la modernización, el progreso y la regeneración de España. Se caracteriza por la vuelta a la armonía, el buen gusto y la razón. La intención de la literatura era crítica y divulgativa, y el objetivo principal era el didactismo. Ante la decadencia española, los ilustrados quieren hacer un ideal común de voluntad de progreso, educación y una superación de los problemas del país. La prosa era didáctica y moral, para concienciar al pueblo. Los ensayistas tenían una visión amonestadora. Entre ellos están Benito Jerónimo Feijóo con el Teatro Crítico Universal, José Cadalso con las Cartas Marruecas, Gaspar Melchor de Jovellanos con el Elogio de las Bellas Artes y José Blanco White con Cartas Españolas. El teatro se inspira en el teatro neoclásico francés. Así, los principales dramaturgos especializados en tragedias ejemplarizantes son Nicolás Fernández de Moratín, con Guzmán el Bueno, Vicente García de la Huerta, con Raquel. La comedia neoclásica viene junto con Leandro Fernández de Moratín y El sí de las niñas, que hace una crítica de la costumbre de los matrimonios de conveniencia y la educación de los jóvenes. Al mismo tiempo, el teatro tradicional es defendido por Ramón de la Cruz. La obra teatral El sí de las niñas pertenece al movimiento neoclásico. El neoclasicismo es un movimiento literario ilustrado del siglo XVIII, el siglo de las luces, en el que se buscaba la modernización y el progreso del país a través de la razón y cuya intención era didáctica, aunque también crítica y divulgativa. Características generales. Estilo. Se da mucha importancia a la sencillez, la estética y la simetría. Se aplica la regla de las 3 unidades. Temas. Sobre todo la crítica social, con una intención didáctica. Géneros: prosa, novela, poesía y teatro. El sí de las niñas pertenece al género teatral. El lenguaje y estilo de esta obra presentan una riqueza en cuanto a la variedad discursiva. En la obra El sí de las niñas se combina el diálogo en estilo indirecto, que es utilizado para contar sucesos o expresar sentimientos. En cuanto a la lengua de esta obra, refleja claramente la clase social de los personajes. Y la descripción de los personajes, los ambientes, la caracterización física y psicológica de los primeros se pone en boca de los demás. La mayoría de las veces en boca de don Diego, quien nos informa del pensamiento ilustrado sobre los temas como el matrimonio y la educación. La lengua de la comedia recurre a las interjecciones, modismos y términos coloquiales. Los personajes de esta obra se pueden dividir en 2 familias. Por un lado tenemos a doña Irene, a su hija la joven doña Francisca y a su confidente Rita. Por el otro lado nos encontramos a don Diego, que es el personaje con mayor profundidad de la obra, a su criado Simón, a don Carlos o don Félix, quien es el sobrino de don Diego y el amante de doña Francisca, y a su criado Calamucha. El vínculo entre esas 2 familias es el matrimonio concertado entre don Diego y doña Francisca. Fernández de Moratín incluyó muchos elementos con un significado oculto. Por ejemplo, el planteamiento de la obra ocurre en el atardecer, el nudo por la noche y la resolución del problema aparece junto al sol por la mañana. La jaula del tordo, la llave y la carta desencadenan una consecuencia crucial para la obra, y el número 3 es de suma importancia a lo largo de la comedia.